Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de desde dónde nos veáis. Yo soy Javier Catalán de Inbiodent. Estamos muy contentos de que nos acompañéis en este webinar de Inbiodent, el arte y la ciencia y la eficacia del ácido hialurónico en odontología, por el doctor Miguel Quevedo Bisoni. El doctor es licenciado en odontología, especialista en implantología en la Universidad de Santiago de Compostela, profesor tutor clínico de la Universidad de Cirugía Oral y, bueno, actualmente, bueno, entre otras muchos profesorados, actualmente trabaja en Salceda de Caselas, tiene la clínica allí, en Pontevedra. Y bueno, este webinar va a cumplir dos funciones sobre todo. Una que va a servir pues, de una especie de ayuda y repaso a aquellos asistentes, alumnos de la estancia clínica con el doctor Miguel Quevedo, en el que podéis resolver vuestras dudas que os hayan quedado conforme hayáis empezado a trabajar y también pues como un ligero repaso para vosotros. Sentiros libres de realizar cualquier pregunta. Intentad pues no pisar un poco al doctor, pero sentidos libres para realizar una pregunta, tanto en vivo como en el chat. A aquellos que no han asistido nunca a la estancia clínica del doctor, pues sería una primera toma de contacto para ellos y un resumen de lo que podrían ver respecto a la utilización del ácido hialurónico en odontología. Tras esta breve presentación, voy a dar paso al verdadero protagonista del webinar, al doctor Miguel Quevedo Bisoni. Yo me retiro. Cualquier cosa que podáis contar conmigo, que queráis consultarme o respecto a Inbiodent y sus productos, pues mi correo es javier@inbiodent. Lo dejaré escrito y de todas maneras en las invitaciones tenéis mi contacto. Muchas gracias, doctor Miguel Quevedo Bisoni. Bienvenido, doctor. No, solo le veo la presentación. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas Gracias. tardes a todos. Bueno, una alegría compartir esta tarde con vosotros y en principio quiero empezar dando las gracias a Javier de Inbiodenta y a Rocío López por esta invitación y bueno, vamos a tratar de introducirnos un poco en lo que es el ácido hialurónico, no solamente para estética, sino también las aplicaciones que hay en odontología en sí. No sé si se ve bien la pantalla, Javier. Se ve perfectamente el título, se te ve a ti, con Vale, lo cual creo que yo ya me voy a retirar, ¿vale? perfecto. Y estaré atento por si sucede cualquier cosa, pues intentar guiarte de la mejor manera, ¿vale? Vale, fantástico. Muchísimas Un, gracias, Javier. a ti, un saludo. Bueno, nuevamente buenas tardes. Ante todo, quiero agradeceros la participación en esta webinar y deciros que, bueno, en casi todas las diapositivas que vais a ver va a figurar mi correo electrónico, por lo que si queda algún tipo de duda en cuanto a lo que hablemos hoy, podéis escribirme libremente y en todo lo que pueda seros útil, pues trataré de hacerlo y de contestar a la mayor brevedad posible. En este webinar que vamos a hablar sobre el arte, la ciencia y la eficacia de la utilización del ácido hialurónico en odontología, vamos a ver diferentes aplicaciones del ácido. Pero en principio vamos a empezar a un poco repasar algunos conceptos estéticos que tenemos que tener dentro de la odontología. Decía la escritora Margaret Wolf que la belleza se encuentra en el ojo del observador. Esto es bastante cierto, porque tenemos que diferenciar un poco qué es, a qué le vamos a llamar estética y a qué le vamos a llamar belleza.
La belleza depende más de un concepto social, de las costumbres sociales, de las modas, de los tiempos. En cambio, la estética depende más de la proporcionalidad, de lo agradable, del, de las proporciones áureas, de que todo esté en correlación con diferentes partes del cuerpo. Así es que mucha gente no ha estudiado nunca nada de estética y sin embargo percibe perfectamente bien cuando alguien tiene un defecto estético. Por tanto, estas cosas, estos pequeños detalles, hacen que nuestros tratamientos sean más estéticos y mejores. Nosotros somos fundamentalmente odontólogos y no somos médicos estéticos, por lo que nuestra aportación a la estética del rostro en sí va a ser puramente enfocada al tercio inferior. Si bien es cierto que ahora hay una corriente en la que se le llama armonización orofacial y que en diferentes países de nuestro entorno ya odontólogos actúan en todo el rostro, lo cierto es que en España solamente estamos enfocados al tercio inferior y que el tratamiento en sí es completar lo que es nuestro tratamiento bucal, para darle un marco más estético a una rehabilitación. Y como odontólogos debemos considerar que antes que el ácido hialurónico, que es de lo que vamos a hablar obviamente, hay un montón de procedimientos propios de la odontología que nos van a llevar a tener una alta estética en nuestras rehabilitaciones. Por tanto, nosotros manejamos tres tipos de estética. Por un lado, una estética macro, una mini y una micro, que ahora os voy a aclarar más o menos de lo que se trata. En sí, la estética es el marco armónico entre el rostro, los labios, los dientes y las encías. Y todo esto lo debemos completar y lo debemos coordinar y que sea todo medianamente equilibrado. Vamos a hablar de una estética macro cuando analizamos todo el rostro. Vamos a ver las proporciones verticales, que van a estar aumentadas cuando hay mordida abierta o disminuidas cuando hay sobremordida, o en el bruxismo también pueden ir disminuyendo. Vamos a analizar el perfil, si es recto, cóncavo, convexo, si hay soporte y proyección labial, cómo está en relación en la proyección del mentón en relación al perfil del rostro y si hay o no protrusión maxilar en los casos de clase 2. Evidentemente, todas estos matices del aspecto macro se pueden solucionar cuando el paciente es pequeño con tratamientos ortodónticos. Posteriormente con cirugía ortognática. Nosotros solamente mediante ácido hialurónico podemos camuflar estos defectos, pero no solucionar evidentemente la patología. En las proporciones verticales vamos a analizar los tres tercios faciales, el superior, el medio y el inferior, que es en el que nosotros vamos a actuar. Y los perfiles vamos a analizar si tiene un perfil recto, un perfil convexo o un perfil cóncavo. En relación a lo que es la estética mini o mini estética, le vamos a llamar así a la relación que tienen los dientes con respecto a los labios. ¿Cómo son estos labios? Si cubren mucho el diente, si exponen mucha encía. Digamos que es lo que la sonrisa muestra en sí. Entonces, de este modo, vamos a analizar si la sonrisa es baja, que es que cubre más del 50% de los dientes anteriores, una sonrisa normal, que cubriría por encima del 50% hasta uno
o 2 milímetros exponiendo encía. Esta encía debería ser el arco del labio superior, debería ser paralelo a la línea bipupilar, los bordes incisales acariciar suavemente lo que es la línea de Klein, la separación entre el labio húmedo y el labio seco, y posteriormente hablaríamos de una sonrisa alta cuando la altura expone muestra una encía de más de 4 milímetros. Posteriormente, deberíamos analizar en esto los corredores bucales. Estos corredores, hay veces que son amplios cuando las mordidas, los labios, la sonrisa es amplia, y entonces ahí podemos trabajar mucho más los ángulos de los labios. En cambio, si estos corredores son bastante estrechos, no podemos trabajar con coronas o con dientes demasiado claros. Perdona, Miguel, disculpa un segundo. Sí. Me gustaría recordarle a los participantes que si pueden silenciarse, que si no se introduce ruido. Es que se oye un ruido de fondo y creo que hay 2 o 3 personas que tienen el micro abierto. Si hicieran el favor de silenciarlo, pues se lo agradecería. Discúlpame por haberte cortado. No, por favor, no hay problema. A ver, no. ¿Ahora se me escuchan? Ahora, Bien. perfectamente. Como os decía, el arco de la sonrisa, pues debe acariciar ligeramente el borde de los labios inferiores. En cuanto a la simetría, la línea media debe estar perfectamente alineada con la línea media de la cara. Aunque para el ojo humano, incluso para el ojo odontológico, digamos, hay una cierta tolerancia de esta línea media. Podemos tolerar que haya una desviación 4 milímetros hacia la derecha o 4 milímetros hacia la izquierda. Para un ortodoncista esto es menos aceptable. Ellos notarían esta diferencia más rápidamente en unos 2 milímetros. Sin embargo, hay algo que no podemos tolerar muy bien a la visión y que es sumamente antiestético, y es que las líneas sean oblicuas, que la línea media esté torcida. Eso de inmediato va a saltar a nuestra vista y va a ser sumamente antiestético. Por tanto, estas cosas, estos detalles que estamos analizando de la sonrisa y de la estética mini, es un poco para comentaros o para expresaros mi opinión o mi punto de vista, que muchas veces antes de actuar con ácido hialurónico, lo que deberíamos corregir sería otros aspectos de la sonrisa, dado que nosotros podemos. Un médico estético no, un médico estético solamente podría actuar en los labios. Nosotros podemos ir un poco más allá y podemos profundizar un poco más. Y entonces nuestra primera opción de tratamiento no debería de ser en sí el ácido hialurónico, sino el equilibrio de una buena sonrisa, el equilibrio de una buena oclusión, en sí una estética dental o una estética micro, que ahora vamos a hablar un poco, vamos a entrar en detalle de ello, antes que recurrir al ácido hialurónico. En cuanto a labios me refiero, ¿no? En cuanto a la estética micro, vamos a ver la relación que tiene la encía con los dientes. Y de este modo, y esto sí es muy importante y es muy detallista, sobre todo si los pacientes tienen una sonrisa alta o normal, y es que la encía debe recorrer y contornear perfectamente todos los dientes. La encía debe ser de color rosado, afilada, terminada en punta, en filo de cuchillo, debe tener un aspecto puntiforme, que le llamamos de piel de naranja, y el cénit, que es esta parte más alta de la curva,
del diente, debe estar a la misma altura el cénit del canino con el cénit del incisivo central. No así el incisivo lateral, que no va a estar, no va a corresponder ni en el cénit ni en el borde incisal, que siempre va a quedar un poco más corto. En relación a las troneras, son estos espacios que se abren, estos huecos negros que se abren entre los dientes. Muchas veces los podemos solucionar o bien mediante la aplicación de ácido hialurónico intrapapilarmente, o bien tener conciencia que si hay una altura de 5 milímetros entre lo que es la cresta ósea y el punto de contacto interdentario, existe la posibilidad de que esa papila que recubra el 100% de la tronera. Si esta altura aumenta a 6 milímetros, las posibilidades de que se cubra son de un 75% y baja rápidamente hasta un 50% si es más de 6 milímetros. En relación a los perfiles de emergencia, esto trata más en relación no a los dientes naturales, sino a los dientes artificiales. Cuando trabajamos con implantes o cuando trabajamos con coronas, debemos procurar que el aspecto de nuestra restauración parezca emerger libremente desde la encía como un diente natural. Y a esto le vamos a llamar perfiles de emergencia. Por otro lado, las formas dentales deben corresponderse con el óvalo facial, es decir, si las personas tienen una cara más alargada en sí, los dientes deben ser también más alargados. Sin embargo, cuando tienen unos rostros más cuadrangulares, los dientes tienen que seguir esta forma en sí. Y el borde de los incisivos y de los caninos, al igual que la unión de los cénit de ambas piezas, deben estar a un mismo nivel. Una vez que tenemos analizadas estos tres aspectos de lo que es la estética en sí del rostro, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta y en este caso, si no, proseguiríamos. Veo que no. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las nuevas tendencias de en lo que utilizamos el ácido hialurónico. Actualmente estamos manejando un concepto nuevo que es la humanización orofacial. La humanización orofacial es un conjunto de procedimientos terapéuticos y estéticos que tienen como objetivo armonizar estéticamente y funcionalmente la boca y la cara. Para armonizar vamos a utilizar distintos materiales, que ahora os pasaré a detallar. Si bien es cierto que en estos momentos los odontólogos no podemos actuar en todo el rostro, es muy factible que en un tiempo no muy lejano esto seamos habilitados como para poder hacerlo. Hay diferentes procedimientos que yo considero que son que pertenecen propiamente a la odontología porque están dentro de nuestro campo de acción. Sin embargo, aún no los podemos hacer o no hay una clara habilitación para hacerlo, pero sí deberíamos de conocer, si nos vamos a dedicar un poco a la estética facial, qué es lo que podemos hacer en un futuro también en el tercio medio y en el tercio superior. Aunque vuelvo a repetir, nuestro campo de acción estrictamente se debe enmarcar en el tercio inferior, que es lo que legalmente se nos permite hacer en sí. Para la urbanización orofacial hay distintos tipos de elementos que podemos utilizar, tanto la proteína botulímica, comúnmente conocida por su marca Botox. En esto estamos actuando actualmente en la aplicación sobre los maceteros, ayuda
al bruxismo y también ayuda a que el dorso facial se adelgace. El ácido hialurónico, desde luego, hilos de colágeno, aplicación de hidroxiapatita de calcio, no como relleno óseo, sino para la estimulación de la producción de colágeno, el propio plasma del paciente, lipólisis facial mediante sustancias que disuelven la grasa y mesoterapia vitamínica, que es la aplicación mediante inyecciones de vitaminas y permitir y hacer movimientos mecánicos de modo tal de que la piel los absorba mejor. Por otra parte, bueno, en relación a la proteína botulímica en sí, que es lo que otro de los elementos que podríamos llegar a empezar a utilizar en odontología, es el tratamiento del bruxismo, disminuyendo la hipertrofia mentoniana, cuando hay incompetencia, hipertrofia maceterina. Podríamos actuar sobre la sonrisa gingival porque ayudaría a que los músculos no pudieran tensar tanto y elevar tanto el labio, y también podríamos actuar sobre la elevación de la comisura oral. En relación al ácido hialurónico, y esto sí, podemos actuar en casi todo lo que estoy mencionando aquí, lo que es la proyección del mentón, cuando, cuando hay una retracción o cuando hay una protusión maxilar, pómulos proyectando el malar, sobre los labios, que después explicaremos un poco cuáles son las zonas y cuáles son los tipos de ácido que podríamos llegar a utilizar en esto, tratamientos gingivales, algo en lo que no podemos actuar, pero que sí podéis ser conscientes en lo que actúa el ácido hialurónico estéticamente, que es en la rinomodelación, y en lo que sí podríamos actuar es en la zona perioral, que ahora en adelante os lo detallaré. Un material de relleno ideal es aquel material que sea biocompatible, que sea fácil de colocar, que tenga un efecto medianamente duradero, que por otra parte tenga un efecto natural y un coste adecuado. En cuanto al ácido hialurónico, tenemos que decir que es un mucopolisacárido producido fundamentalmente por los fibroblastos y por los queratinocitos, que forma parte de la sustancia extracelular, ayudando a mantener la correcta estructura y función de los tejidos, pero por otra parte actúa en toda la estructuración de nuestro cuerpo. Y así es que a medida que vamos envejeciendo, vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de producción de ácido hialurónico y a su vez de colágeno, ¿no? Que están sumamente relacionados. El ácido hialurónico lo vamos a encontrar en diversas partes del cuerpo porque forma parte en sí de la sustancia extracelular. Por tanto, va a estar en todas partes. Fundamentalmente lo podremos obtener de la matriz extracelular, del globo ocular, de las articulaciones, es un lubricante natural de las articulaciones y los cartílagos, en el cordón umbilical, en el tejido conectivo, en el tejido nervioso, pero fundamentalmente el mayor reservorio de ácido hialurónico es la piel, que es el órgano que más ácido hialurónico contiene. El ácido hialurónico en sí tiene diferentes funciones, por eso os quería comentar que no solamente tiene aplicaciones estéticas, que no solamente es por una aplicación estética. El ácido hialurónico tiene una diversidad de ventajas que los podríamos estar utilizando ahora. Fundamentalmente facilita la hidratación celular.
porque absorbe una gran cantidad de agua, hasta 1000 veces su peso molecular. Por otra parte, activa la proteína quinasa, contribuye a la adhesividad y a la proliferación celular, actúa como antiinflamatorio, es osteoconductor, es angiogénico, facilita la formación de vasos y lo podemos utilizar como vehículos en regeneración ósea guiada. Porque en este caso en particular evita la proliferación de tejidos blandos dentro de nuestro injerto por su densidad. Es decir, no permite que haya una gran proliferación de los tejidos blandos, que es lo que se busca muchas veces cuando utilizamos membranas en las regeneraciones. El ácido hialurónico en sí fue descubierto por Meyer y Palmer, que son oftalmólogos en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y estudiando el ojo de los vacunos, descubren esta sustancia a la que deciden llamar ácido hialurónico debido a hialos por el humor vítreo y al ácido urónico, que era el compuesto en sí. Quien realmente aprovechó esto fue un señor llamado Balázs, que lo utilizó posteriormente como un sucedáneo de la clavara de huevo y lo utilizó en pastelería y luego hizo muchísimas investigaciones. Desde aquellas épocas hasta estas pasaron unos 60 años y en los años 90 recién el ácido hialurónico se empezó a utilizar de un modo estético, para estética facial en sí. Aunque posteriormente se fueron descubriendo muchísimas aplicaciones para lo que es la odontología. Hay dos tipos de ácido hialurónico actualmente. El principio, el ácido hialurónico se obtenía a partir de las crestas de los gallos, fundamentalmente, del cordón umbilical y de diversos animales. Y ese era el origen más que natural animal, digamos. En estética actualmente ningún compuesto de ácido hialurónico es derivado ni es de origen animal. Todos son obtenidos a partir de la fermentación de Streptococcus zooepidemicus, es decir, que es un material biosintético. Entonces, no vamos a tener un gran problema con este tipo de material debido a que al no obtenerse de animales no puede haber posibilidades de infecciones cruzadas. Las características del ácido hialurónico, y estas son sumamente importantes desde el punto de vista, tiene 4 grandes características. Una de ellas es la viscosidad, que es lo que le confiere el tixotropismo. Esto es, que tiene una densidad determinada, lo que le da un volumen determinado a este ácido. Pero ante fuerzas de cizalla se vuelve mucho más fluido. Por tanto, podemos utilizar un ácido hialurónico que tenga una reticularidad medianamente alta o mediana, que en sí podría ser algo denso, pero al aplicarlo en la jeringa por esta fuerza, se vuelve más fluido. Una vez que es depositado, vuelve a reincorporar su volumen normal y su densidad normal. Y esto, a la hora de hacer un relleno, pues para nosotros es sumamente ventajoso. Por otra parte, tiene una elasticidad natural. Yo no sé si vosotros recordáis o tenéis la imagen de algún implante de silicona en el rostro de la gente que llevaba pómulos o labios de silicona, que parecen algo que está como puesto ahí, como algo demasiado artificial, que cuando uno sonríe, pues se desplaza hacia arriba, o cuando uno está serio, vuelve a su lugar de un modo sumamente artificial. El ácido hialurónico no. El ácido hialurónico, al ser
apretado, digamos, o recibir la fuerza muscular, pues se deforma y acompaña a todo este movimiento facial. Por tanto, le da muchísima naturalidad a nuestro implante en sí. Por otra parte, es muy cohesivo, se mantiene, hay una gran fuerza de unión entre sus moléculas, lo que permite que rara vez se derrame o se traslade a otras zonas que no sean las que nosotros hayamos depositado. Y esto es bastante importante para nosotros. Es bastante importante que se mantenga el implante, que se mantenga el volumen, que se mantenga la expresión que nosotros quisimos dar al poner este implante, pero que además sea estable, que no se derrame, que no se vaya a otras zonas que no han sido las seleccionadas por nosotros en sí. Y por otra parte, la hidratación y su degradación. Estas moléculas hacen como una especie de cápsula en cuyo interior se va a ir bombeando agua en sí, por esta capacidad de hidratación. Y a medida que estas moléculas se vayan degradando, pues vamos a ir perdiendo este agua. Por tanto, los implantes de ácido hialurónico, según la reticularidad que tengan, va a haber algunos que nos van a durar muy poco tiempo, 3 meses, 4 meses, sobre todo estos que utilizamos para hidrataciones o para arrugas poco profundas, y hay otros que nos van a durar mucho tiempo, 9 meses, cuando tengamos una reticularidad, que son sustancias que se le agregan al ácido hialurónico para que su degradación sea más lenta, y nos van a durar unos 9 meses. En cualquier caso, como el ácido hialurónico estimula la producción de colágeno, siempre nos va a quedar un colágeno residual. Por tanto, cada aplicación que nosotros vayamos haciendo, la durabilidad será un poco mayor, teóricamente, porque tenemos que sumar el volumen propio que le da el colágeno residual, digamos, por decirlo de algún modo, más el nuevo ácido hialurónico. Las funciones, entonces, que para las que vamos a tener el ácido hialurónico es la que le acabo de hablar, por un lado, que es la de relleno. Por otra parte, como lubricante en articulaciones, por ejemplo, viscoelasticidad como cicatrizante. Hay actualmente muchos preparados para la cicatrización de las encías que llevan ácido hialurónico, sustancias para las aftas bucales que llevan ácido hialurónico. Es antiinflamatorio porque también impide, filtra el pasaje de las prostaglandinas, y por su propia densidad también se podría decir que es bacteriostático porque no facilita, no permite el pasaje de las bacterias a través de él. Entonces, muchas veces es utilizado, hay productos propios para periodoncia, por ejemplo, que llevan ácido hialurónico, que gelifican. Hay un producto llamado Gersay, por ejemplo, que utilizamos en periodoncia y que es muy bueno después de realizar procedimientos de curetaje, por ejemplo. En cuanto a las implicaciones en odontología, en cirugía bucal, entonces nos va a mejorar el tiempo y la calidad de la cicatrización. Tanto si lo mezclamos con nuestros biomateriales, como si lo ponemos sobre las cicatrices o lo utilizamos para ayudar a la cicatrización posteriormente a las cirugías. Yo anteriormente, cuando hacía cirugías, recomendaba enjuagues o colutorios de clorhexidina, y actualmente recomiendo la aplicación de ácido hialurónico en spray, por ejemplo el After Spray, que va muy bien y que vemos que nuestras cicatrizaciones pues avanzan muy rápido. En cuanto a la patología temporomandibular,
cuando hay ruidos articulares, cuando hay problemas en la articulación, fundamentalmente por problemas de menisco. Ya se está utilizando en traumatología hace muchísimo tiempo, pero actualmente empieza a aplicarse en la articulación temporomandibular. Vamos, que esto hace años que se está estudiando, ¿no? Pero a este procedimiento le llamamos viscosuplementación y es, bueno, básicamente aplicar ácido hialurónico, especialmente concebido para esto, no es el ácido hialurónico que utilizamos en estética, obviamente, pero está hecho especialmente para viscosuplementación y la aplicación de la patología temporomandibular. Como os comentaba antes, en la medicina bucal, aftas y úlceras bucales, problemas de queilitis, problemas de xerostomías, sequedad bucal, en periodoncia, en la regeneración del tejido conectivo y como antibacteriano, como se explicaba anteriormente, en ortodoncia, más que nada como procedimientos de camuflaje, cuando tenemos un maxilar retruido, podemos aumentar el mentón, por ejemplo, y de este modo mejorar muchísimo el perfil. En prostodoncia, cuando muchas veces si no hicimos una regeneración ósea y tenemos algún defecto en la cortical vestibular, pues lo podemos compensar mediante aplicación de ácido hialurónico, va ayudando a dar mayor soporte labial en maxilares atróficos y finalmente en estética, en lo que os comentaba, en la escultura orofacial. La degradación del ácido hialurónico se da por diferentes agentes, fundamentalmente por una enzima que es la hialuronidasa. Esta enzima, además de ser algo natural en nuestro cuerpo, también tendría que ser habitual en nuestras consultas. Es decir, nos va a ayudar mucho si en algún momento en nuestra aplicación de ácido hialurónico llegamos a tener algún tipo de accidente o aplicación no deseada, o bien porque nos pasamos en el volumen o porque obstruimos algún vaso, porque no aspiramos al aplicarlo, bueno, o tuvimos un accidente. Siempre conviene que si se va a tener ácido hialurónico, si vamos a trabajar con ácido hialurónico, convendría que también tengamos a mano hialuronidasa. Por otra parte, agentes químicos, las radiaciones ionizantes, por lo que vamos a recomendar a nuestros pacientes también que una vez aplicado el ácido no haya exposiciones solares, que no haya presión sobre las aplicaciones de ácido hialurónico, los ultrasonidos y que nuestros pacientes no estén a temperaturas, expuestos a temperaturas mayores a 25 grados, al menos durante los primeros 15 días de la aplicación del ácido hialurónico. Perdón. Muy bien. En cuanto a la degradación, y para que esta degradación no se produzca, se utilizan diferentes agentes reticulantes. El más común, o el que utilizan las empresas de ácido hialurónico más serias, es el butandiol diglicieréter. Después tenemos diepoxicano, divinilsulfona, otros tipos de agentes. Estos agentes, por un lado, van a hacer que el ácido se degrade más lentamente, pero por otra parte nos van a dar una reticulación, es decir, nos van a dar como una especie de densidad mayor y que el implante haga o bien más hidratación o bien más volumen. Así vamos a tener ácidos hialurónicos que sean no reticulados,
o de muy baja reticulación, y entonces se van a utilizar básicamente para hidratar la piel y van a tener muy baja durabilidad, pero también, como se explicaba antes, van a estimular la producción de colágeno. Por tanto, muchas veces lo utilizamos en este sentido, más que como hidratante, más también por la cuestión de la producción de colágeno. Otros que son parcialmente reticulados y la porción más densa va a dar volumen y la menos densa va a ayudar a que no haya solución de continuidad. Y los de mayor durabilidad son los reticulados, que van a ir más profundos en sí. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si ponemos ácido hialurónico de gran reticularidad de un modo muy superficial, se va a notar mucho. Entonces, estos ácidos van a ser para zonas supraperiósticas. Y también tenemos que tener en cuenta que el ácido hialurónico en sí básicamente no va a causar muchas reacciones, no va a generar muchas reacciones alérgicas, pero los agentes reticulantes en sí sí pueden darnos reacciones alérgicas. Por tanto, debemos tener cuidado cuanto más utilicemos estos ácidos hialurónicos muy reticulados. En general, conviene utilizar marcas que sean solventes, que sean conocidas, que tengan estudios, en general que nos den cierta confianza, de modo tal de trabajar más alegremente y con tranquilidad. ¿Vale? En este caso, es un ácido entre tantos que yo he utilizado en el caso de Jubes. Muchas veces ya van a venir preparados y nos van a decir, de acuerdo a su reticularidad, para lo que sirven cada uno de ellos. Esto no implica que no lo podamos usar para otras cosas. Si utilizamos un lip contour, por ejemplo, que es específicamente para labios, y no utilizamos toda la jeringa, a lo mejor también podemos rellenar con este mismo ácido arrugas poco profundas, con diferentes técnicas. No es que sea específicamente y nada más que para esto. Esto después lo podemos ir razonando de acuerdo a la relación que nosotros vayamos teniendo con el material, porque a medida que lo vamos aplicando, vamos tomando más confianza con él y vamos sabiendo cómo reacciona. Por tanto, lo podemos aplicar en otras zonas. Tenemos otro ácido como este, que es el initio, que es fundamentalmente para arrugas tenues, un poco también para hidratación, pero fundamentalmente para arrugas tenues, y el intenso, que ya sería para surcos nasogenianos. Bueno, hay diversidad de presentaciones. Esta misma marca Jubes tiene otras presentaciones específicas para otros procedimientos. Pero bueno, en cualquier caso hay muchas marcas y nosotros tenemos que ir seleccionando pues la que mejor nos convenga. Esta en particular es muy buena. El ácido, entonces lo vamos a utilizar, el que sea de baja hidratación, de baja reticularización, para la hidratación y para arrugas poco profundas, para un procedimiento al que llamamos blenching y para un código de barra superficial, no para un código de barras muy marcado, sino para un código de barra incipiente. La reticulación media lo vamos a utilizar para los surcos nasogenianos, los surcos nasolabiales, el perfilado, el relleno de labios, y es la reticulación a la que le llamamos media. Esto nos va a dar siempre un modelado bastante más natural y bastante más estético. Y los de reticulación alta serían los que yo aconsejaría usar cuando ya tengamos bastante experiencia o cuando ya tengamos cierta habilidad en el manejo del ácido hialurónico, y
que sería cuando hay falta de volumen en el mentón, en los ángulos goníacos, en la línea mandibular y comúnmente la aplicación es supraperióstica. Muy bien, nosotros antes de utilizar ácido hialurónico, fundamentalmente antes de ponernos a utilizar ácido hialurónico, como os comentaba antes, como somos odontólogos, tenemos que actuar fundamentalmente como odontólogos. Por tanto, sabemos perfectamente que todo lo que hay en el interior de nuestra boca repercute en nuestro rostro. Antes de empezar a hacer unos bonitos labios, debemos saber si este paciente, cuando sonríe, cuando levante estos labios, va a exponer algo bonito, porque si no, francamente, no tiene mucho sentido. Nosotros debemos escuchar a nuestro paciente qué es lo que él quiere, pero debemos saber aconsejar a nuestro paciente sobre lo que él necesita. Y claramente como odontólogos hay procedimientos intrabucales que van a ser mucho más duraderos que el ácido hialurónico y que nos van a llevar a una mejor mecánica bucal y a mejores procedimientos odontológicos. Por tanto, el ácido hialurónico lo vamos a reservar para enmarcar, digamos, finalmente nuestra obra, por decirlo, o por darle una buena terminación a todo lo que es nuestra rehabilitación bucal. Por tanto, la decisión diagnóstica en principio no es utilizar ácido hialurónico estético. Nuestro principio debería siempre pasar por hacer primero una rehabilitación bucal y después ayudarnos de otros complementos que al ser estéticos ayuden a que nuestro tratamiento luzca más, por decirlo de algún modo. Debemos considerar que a medida que vamos creciendo, nuestro rostro va perdiendo su forma. Comúnmente tenemos una figura del rostro cuando somos jóvenes, una figura triangular, cuya base estaría en la frente, en la base del triángulo, y el vértice, sería un triángulo invertido, se estaría en el mentón. Va a ir pasando por diferentes etapas el rostro hasta convertirse como en algo invertido, como que la base del triángulo va a estar en el mentón y la mandíbula y la parte del vértice en la frente, aunque esto sería algo más cuadrangular. Digamos que todos los tejidos, los tegumentos van cayendo porque hay desaparición de grasa, el colágeno no es de buena calidad, las bolas de Billat avanzan hacia adelante y abajo, y esto hace que todo el rostro vaya descendiendo. En cuanto a esto, nosotros podemos ir aplicando diferentes terapias mediante ácido hialurónico, pero debemos siempre tratar no tanto de rejuvenecer, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si vamos a rejuvenecer, debemos rejuvenecer un rostro y no podemos rejuvenecer solo una parte, porque si no quedaría como un elemento atemporal, digamos, en el rostro. Y entonces lo que debemos hacer es tratar de embellecer muchas veces, no tanto como de rejuvenecer. ¿No? Debemos buscar ese equilibrio y debemos hallar esta diferencia. Y en cuanto al envejecimiento de la región labial, casi lo mismo. Es decir, nuestros labios van a ir descendiendo, se van a ir marcando los surcos nasogenianos, van a ir descendiendo las comisuras, se van empezando a marcar unas líneas verticales que les vamos a llamar líneas de marioneta, el labio va a empezar a hundirse, por lo que va a mostrar una serie de grietas verticales a los que le vamos a llamar códigos de barra, y todo lo que es el filtrum, que es esta zona anterior del labio, se va a ir aplanando y va a ir desapareciendo. Este es un signo de juventud y quizá es una de las zonas que podemos actuar embelleciendo a la persona y no haciéndola parecer demasiado joven. Bien, los factores del envejecimiento.
tenemos dos tipos de factores. Uno son externos, que son ambientales, que es de acuerdo al ambiente en el que vive la persona, gente que ha tomado mucho sol, gente que ha estado en zonas muy frías, el calor, la humedad, los hábitos, como son el tabaco, que nos va a dar muchas arrugas verticales, y pacientes que sean muy fumadores no podemos hacer mucho por ellos, a no ser que dejen este hábito. Y hay algo que es que no se puede cambiar en absoluto, y que son los gestos. O sea que estas arrugas, que son dinámicas, que ahora veremos cómo determinarlas, no se pueden manejar con ácido hialurónico, sí con Botox, quizá, porque anulamos la fuerza muscular o anulamos la acción de un músculo determinado o parte de la fuerza de este músculo. Y otros factores que son internos, que son propios del envejecimiento del cuerpo en sí, que es parte de la organización del colágeno, que se va desorganizando, atrofia de la grasa, y la disminución del soporte óseo en sí. Hay una fase muscular, en principio, que es casi imperceptible, nos da una ligera pérdida de armonía, factores internos como la atrofia adiposa, cambio en los labios, fundamentalmente porque aumenta el labio blanco, que es esta porción entre la nariz y el labio rojo, y finalmente vamos a llegar a una fase de ptosis, que es la total elongación del labio blanco superior, la inversión del bermellón labial, el aplanamiento del filtro y pérdida de grasa en toda el área perioral. Y ahora voy a pasar a hablar de los tipos de labios con los que nos vamos a encontrar y lo que podemos hacer por ellos. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna inquietud hasta aquí? Muy bien, seguimos entonces. ¿Sí? Ir al baño. Muy bien. Básicamente hay tres tipos de labios. Unos labios gruesos, con los que tenemos que tener cuidado, que solamente los podemos definir un poco y perfilarlos, pero no rellenarlos, porque vamos a tener una mayor proyección labial y realmente no va a quedar bonito. Unos labios medios que podemos rellenar, definir y perfilar, y unos labios finos que, además de rellenar y perfilar, podemos evertir ligeramente. Este sería un tipo de labio grueso, en los que podemos lograr, sí, un poco más de definición, solo perfilando. En el labio medio, que podemos rellenarlos. Y los labios finos, en los que tenemos que evaluar si hay una gran elongación del labio blanco, o es simplemente el labio en sí fino al que podríamos rellenar. Si no, tendríamos que hacer otro tipo de procedimientos. En cuanto a los labios, y vamos a meternos un poco en lo que es el género, si tenemos rostros masculinos que son un poco afeminados, no el gesto del hombre en sí, sino que es un rostro más bien tirando a femenino, tenemos que tener cuidado de no agregar más signos femeninos a este hombre. Y contrariamente a la mujer, de no masculinizarla. Por tanto, hay distintos tipos de procedimientos por los que podemos hacer un tipo de labio u otro. Donde nos vamos a actuar y donde vamos a seguir nosotros nuestros tratamientos, van a ser una zona comprendida entre estas zonas que se acaban de marcar ahora. Entre lo que es el surco nasolabial, que es el límite entre el labio y la base de la nariz, el surco nasogeniano, el surco labiogeniano, el surco mentolabial, y en este hexágono vamos a poder actuar libremente, o sea, que nos está permitido legalmente.
Así, en estas zonas vamos a poder actuar bien sobre el filtrum, que es esta zona comprendida entre la unión de la columela con el labio y esta zona pentagonal, digamos, que queda, que es el filtrum, cuya base está el ángulo de Cupido. Sobre el labio blanco, que vamos a actuar fundamentalmente disminuyendo arrugas, algunas de expresión, códigos de barra, en las comisuras, cuando están muy cerradas y hay queilitis angular. Podemos resaltar el labio rellenándolo y tenemos que tener mucho cuidado en esta zona que es la línea de Klein. Es decir, la zona de división entre lo que es el labio rojo y el labio húmedo se llama línea de Klein. Todo lo que hagamos por fuera de la línea de Klein nos va a dar volumen. Lo que hagamos por dentro, además de volumen, nos va a vertir el labio. Por tanto, debemos tener cuidado porque en estas zonas podemos dejar las típicas bocas de pato, ¿no?, que solemos llamar, que es los labios muy evertidos. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde vamos a poder actuar muy bien y libremente con nuestros rellenos de ácido hialurónico? Muy bien, en el filtrum, el arco de Cupido, perfilar, es decir, recorrer todo el límite que hay entre el labio blanco y el labio rojo, rellenar los labios. En este sentido debemos tener muy claro que el labio inferior es más grueso que el inferior. Hay una relación 3:2. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces la tendencia de la gente es aumentar en principio el labio inferior, el superior, porque lo vemos demasiado delgado, y en realidad una vez que lo terminamos vemos que hay una desproporción grande y entonces tenemos que empezar a arreglar cosas y se nos escapa de las manos la estética final. En cuanto a las comisuras, cuando la gente tiene las comisuras decaídas, lo que le hace una cara triste, las líneas de marioneta, los códigos de barra y fundamentalmente algo que la gente demanda mucho, que es el surco nasogeniano. Antes de actuar sobre todo esto, debemos sacar fotos y evaluar claramente qué es lo que nuestro paciente necesita. Entonces vamos a evaluar los labios en movimiento. Debemos ver dónde está la línea de la sonrisa, que básicamente lo más agradable es una línea de la sonrisa a altura media que muestre ligeramente las encías, que es la línea más estética, digamos, pero debemos analizar fundamentalmente un análisis de los labios activos, es decir, hacer como que la persona tire un beso, como que haga ese gesto, y entonces vamos a ver cuáles son arrugas que son sumamente activas. Este tipo de arrugas no las vamos a poder quitar con ácido hialurónico. Sin embargo, otras arrugas que sí están en reposo, sí, esas arrugas las vamos a poder quitar. Tenemos que ver una sonrisa franca, pedirle al paciente que sonría plenamente. Comúnmente no logran hacerlo, entonces como le decimos algún tipo de chiste, algún tipo de gracia para que ría y poder evaluar así fundamentalmente los corredores bucales y se expone mucha encía y la sonrisa o el rostro en reposo. Y entonces aquí sí vemos toda una serie de arrugas sobre las que podríamos actuar, incluso estas horizontales, verticales, líneas de marioneta. Aquí las comisuras están caídas, también se podrían alzar. Se pueden hacer bastantes cosas con el ácido hialurónico, no solamente el relleno labial. Bueno, entonces una vez que tenemos el análisis facial, vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Si los labios son finos, medios, gruesos, si el labio superior es demasiado
elongado, y entonces en este caso tendríamos que recurrir a lo que es la queiloplastia, que es un procedimiento ya quirúrgico para disminuir el labio superior. Debemos analizar el filtrum. Ya os dije, el labio, la línea de la sonrisa, existencias de otros biomateriales, y esto es muy importante porque fundamentalmente en el caso de los biopolímeros conviene no poner absolutamente nada cerca de estos materiales, no corregir con ácido ni con ningún otro material estos materiales, dados que están encapsulados. Comúnmente, si aplicamos algo cerca de esta zona, podemos crear una reacción que haga que tengamos un problema a muy corto plazo. Debemos analizar el estado dentario y el soporte óseo, y si en estado de reposo existen arrugas peribucales. Bueno, voy a acelerar un poquito el tiempo porque me parece que ya me estoy escapando de tiempo, pero bueno, el tema es un poquito larguito. Y vamos a ver qué contraindicaciones y qué es en lo que no debemos o tenemos que tener mucho cuidado al aplicar ácido hialurónico. Fundamentalmente cuando el paciente tiene diabetes, sobre todo si no está controlada. En acné o herpes debemos abstenernos por completo hasta que esto no se resuelva, o dar fármacos que combatan estas afecciones. Áreas con otros implantes, como os acababa de comentar con los biopolímeros. En enfermedades autoinmunes, estos pacientes que por cualquier cosa causan reacción, tenemos que tener en cuenta que por qué no las van a causar ante el ácido hialurónico. De todos modos, esta gente comúnmente no demanda este tipo de tratamiento porque ya sabe con lo que cuenta. Alérgicos a productos o subproductos de bacterias gram positivas, porque como son de cultivo, pues puede darnos una reacción. Pacientes anticoagulados, fundamentalmente por los moratones y por hemorragias. Y en embarazo y lactancia, ya un poco por definición, ¿no? Porque nunca tratamos de actuar cuando una paciente está embarazada. En el marco legal, y esto es muy importante, y ya con esto vamos a ir terminando, quiero deciros que estamos autorizados a utilizar ácido hialurónico siempre que tengamos una capacidad teórica, es decir, que tengamos algún tipo de estudio que nos avale, y una capacidad práctica. Si no, deberíamos de abstenernos de utilizar ácido hialurónico, sobre todo en estética. Que las infiltraciones sean como un complemento del tratamiento dental, era lo que os comentaba antes. Nosotros no podemos decir, doctor Quevedo, hago labios. Esto nos está totalmente prohibido. Nosotros podemos hacerlos como complemento de un tratamiento bucal. No nos podemos escapar del campo perioral, aunque sería aconsejable que nos preparáramos, porque seguramente en un tiempo no muy lejano podamos actuar más que nada sobre maceteros y sobre toda esta parte del rostro, la zona media, el tercio medio y el inferior. Y tenemos que hacer, si vamos a utilizar el ácido hialurónico, tenemos que dar parte a nuestra compañía de seguro o anunciarles que vamos a utilizar estos procedimientos para que hagan una ampliación de la responsabilidad civil. Y por otra parte, debemos hacer todos los procedimientos que hacemos con cualquier procedimiento que hagamos en nuestra clínica. Tenemos que hacer un consentimiento informado, debemos hacer todos los protocolos legales que observamos en cualquier procedimiento que hacemos en nuestras clínicas comúnmente.
Es decir, protección de datos, una historia clínica, antecedentes, enfermedades transmisibles, sobre todo tener mucho cuidado con pacientes, esto preguntarlo siempre, si hacen queloides al cicatrizar, si tienen hábitos tóxicos, porque seguramente entonces nuestro tratamiento no va a lucir, o si tienen expectativas demasiado altas porque tampoco va a lucir y no nos merece la pena meternos en fregados por el solo hecho de querer utilizar ácido hialurónico. Y bueno, con esto nada más acabo y bueno, daros las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntar, o bien ahora, o bien, ya os repito, por vía mail o por mensajes. Javier. Hola Miguel, gracias por tu presentación, ha sido muy clara y ha salido todo estupendamente. Yo por mi parte estoy muy contento, he aprendido bastante del ácido hialurónico y sí que, bueno, a mí me gustaría, como me imagino que a ti, que ahí hubiera alguna pregunta. En el chat no había ninguna pregunta. Invito a los espectadores a que hagan alguna que se sientan libremente para que desactiven, o sea, para que activen sus micrófonos y que puedan hacer alguna pregunta. Y si no la hacen, pues agradecerte la presentación porque ha estado muy bien, ha sido muy clara y está claro que te podrías pegar horas y horas hablando de este tema porque como tú dices, tiene mucha profundidad y estoy seguro de que esto incluso podríamos hacer otro en otro momento. Sí, intenté ser lo más escueto posible porque No, el ha tema estado da muy para bien. mucho, pero bueno. Claro, ha estado muy bien y de todas maneras que los espectadores cuenten con que nosotros estamos, que estamos realizando las estancias clínicas precisamente con este fin de profundizar en la utilización del ácido hialurónico en odontología y que, por supuesto, invitarles a que nos pregunten, tanto a ti como a mí, que nos consulten y que por supuesto que se apunten y que Bueno, complementen su formación. perdona que te interrumpa, en relación a esto, si quien haga o quien no haga estancias clínicas, en este aspecto, yo quedo a disposición de todos los participantes de hoy, hagan o no hagan Sí, claro, claro. estancias clínicas, porque, bueno, la ciencia y lo que se nos enseña es para compartirlo fundamentalmente. Eh, Y bueno, no es algo que acabo de inventar yo, así que nada, mm, a disposición de quien quiera y cuando quiera, con el mayor de los placeres, es decir, sin ningún mira, tipo de problema. tenemos una pregunta lo primero te dan las gracias. La pregunta en el chat y la pregunta consiste, me interesa saber sobre la mejora de la zona gingival. Sí, mira, hay dos aplicaciones, hay dos actuaciones. Una, por un lado, mejoramos la zona gingival, la zona mediante procedimientos periodontales. Y en estos tipos de procedimientos se utiliza después de un coretaje, por ejemplo, se utiliza algunos preparados que tienen, yo fundamentalmente utilizo uno, que lleva ácido hialurónico, piperacilina y tazobactam. La piperacilina y el tazobactam son antibióticos y el ácido hialurónico hace que en vez de eliminarse esto en 6 horas, permanezca ahí durante 2 semanas, que es algo bastante interesante. Nos mantiene esa zona localmente, digamos, protegida ante la invasión bacteriana. Por otra parte, también se puede
a aplicar ácido hialurónico de muy baja reticularización en una técnica que es inyección en las papilas de ácido hialurónico. Esto se hace inyectando ácido hialurónico en las papilas hasta que se produzca, hay que ser muy suave, hasta que se produzca una ligera isquemia, y entonces va a hacer que por una parte, por la propia presión que hace el ácido hialurónico, por el propio relleno, la papila va a aumentar. Pero por otra parte, por la estimulación de colágeno, esta papila se va a mantener un poco aumentada. Se hacen aplicaciones semanales y durante un periodo de 4 semanas. Comúnmente hacemos las aplicaciones semanales porque es el tiempo que nos va a permitir que se produzca una reorganización correcta de colágeno. No sé si con esto eh, respondí. Yo creo que sí, no ha comentado nada la persona. Sí, dice que sí, que muchas gracias. Nada. Vale, menos mal. Nada, muchas gracias a ti por vernos, ¿vale? Y nada, agradecidos a ti, Miguel. Lo he dicho antes, que los espectadores pueden contactar tanto contigo en la dirección de correo que hay más abajo, miguelquevedo@clinicaquevedo.com. También nos pueden consultar a nosotros, a javier@inbioden.com, está en el chat la dirección. Y nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu sabiduría y que espero que nos podamos ver pronto. Bueno, compartir siempre es un placer, así que yo encantado, ¿de acuerdo? Y Bueno, bueno, un saludo muy afectuoso a todos vosotros. muchas gracias. Te envían saludos también desde el chat. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer y bueno, nos vemos en la próxima. Vale, encantado. Hasta luego. Hasta luego.